jurisprudencia directa por parte de la Corte Penal Internacional y que tienen una característica principal y es que es el Estado como tal donde se cometió el delito, pues no los ha querido juzgar. Entonces, es importante pues tener este tipo de claridades para saber cuándo estamos frente a los derechos internacionales humanitarios y cuándo estamos frente al derecho penal internacional, que como les acabo de indicar, lo conoce la Corte Penal Internacional. Aquí vamos a ver un poquito y de manera muy general las clasificaciones de los derechos humanos. El primero, pues básicamente son los derechos humanos en general, el segundo, el derecho internacional humanitario y también el derecho penal internacional para que tengamos un contexto un poco más general acerca de este tipo de clasificación de los derechos que las personas tienen dentro del ámbito internacional y asimismo dentro del ámbito internacional, pues cómo estamos clasificados. Entonces, en cuanto a los derechos internacionales de los derechos humanos, que como les decía, está más enfocado a los derechos humanos en general, su ámbito de aplicación pues es en todo momento porque todas las personas tenemos derecho a la protección de los derechos humanos. Cuando hablamos del derecho internacional humanitario, pues, como les mencionaba, aplica específicamente cuando estamos en conflictos armados y el derecho penal internacional cuando se comete un crimen internacional. En cuanto a los sujetos de obligación, en el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado parte del tratado, pues es el que se compromete a garantizar que todos los ciudadanos pues van a acceder a la protección de sus derechos. En cuanto al derecho internacional humanitario, pues los sujetos de obligación serán las partes en conflicto armado internacional o interno, y en el derecho penal internacional serán todos aquellos individuos que presuntamente hayan cometido un crimen internacional. En cuanto a la violación como tal, que se haya cometido, si nosotros hablamos de una violación a un derecho humano, estamos hablando de ese concepto como tal, es decir, violación a los derechos humanos. En el derecho internacional hablamos de una infracción al derecho internacional y ya en temas de penales internacionales estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de guerra, de agresión y de genocidio. Y finalmente, en cuanto al tema de la investigación y de la sanción, tenemos diferentes organizaciones internacionales que son las encargadas y quienes tienen la competencia de entrar a proteger los derechos que cada uno de estos derechos pues conlleva. En cuanto a los derechos humanos, será la justicia nacional, es decir, cada uno de los estados de manera específica, quienes en un primer momento entran a proteger los derechos de todas las personas. eh, y en su defecto ya existe un sistema universal y regional de protección de los derechos humanos, que puede ser también la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que también entra a proteger de manera general estos derechos. En cuanto al derecho internacional humanitario, básicamente, en principio, entra es el Estado a generar esa protección y en su defecto lo haría la Corte Penal Internacional. Y lo mismo en el derecho penal internacional, hay una competencia privativa del Estado que en caso de no ejercerse, le correspondería entonces a la Corte Penal Internacional. Vamos a ver otro de estos instrumentos internacionales que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otra organización que propende por la protección de los derechos humanos. Entonces, con ocasión de la emisión de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, pues se nombran algunos derechos que son los que vimos, ¿sí? Que son de protección inmediata. Sin embargo, la supervisión y el cumplimiento y garantía de estos derechos humanos se da con la creación de la Comisión Interamericana en el año 1959
con el fin de que se materialice como tal el cumplimiento de esos derechos humanos que fueron pues declarados en 1948. Entonces, como les decía, en principio pues existió la declaración, pero no por el hecho de haberse declarado como tal esos derechos mínimos a los que tenía acceso el ser humano, se estaban dando cumplimiento y se requería de un organismo internacional que realmente fuera un vehículo para la materialización de estos derechos a los cuales pues todas las personas tenían acceso. Y como consecuencia de eso, también nace la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica en 1969, que es pues muy conocido, y con ello pues se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues son dos instituciones que permiten el cumplimiento de estos derechos que han sido declarados previamente. En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es importante mencionar dos aspectos importantes. El primero de ellos está relacionado con su dimensión política, que básicamente es esa capacidad o esa facultad de llevar a cabo su función de promover y proteger los derechos humanos, recurriendo a herramientas políticas, a mecanismos de negociación y a presión internacional y en su dimensión judicial en cuanto a la capacidad de adjudicar los casos presentados contra un Estado. Aquí es importante tener en cuenta pues que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es que sea un organismo internacional que entra a juzgar a los estados, sino que bajo ciertas condiciones y bajo ciertos escenarios, pues tiene la competencia para conocer casos en donde exista violación a los derechos humanos. Y en cuanto a la Corte Interamericana, este es un órgano jurisdiccional de origen convencional creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué significa que sea un órgano jurisdiccional? Que no solamente tiene ese componente político que veíamos en la comisión, ¿cierto? Sino que además tiene ese componente judicial. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Es decir, que es un componente que principalmente está derivado de su actividad jurisdiccional, es decir, la potestad de poder adelantar procesos. Y es de origen convencional, pues porque nace como tal de un convenio, ¿sí? No es creado, digamos, por acuerdo entre los estados, sino que es creado con el fin de que algunos países pues también puedan ser sancionados o puedan llevar sus procesos a través de la Corte Interamericana. La sede de la Corte Interamericana está en San José, Costa Rica, y está compuesta por 7 jueces elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes son personas de alta autoridad moral reconocida versación en materia de derechos humanos. En cuanto a la competencia de la Corte Interamericana, tenemos dos tipos de competencias, uno que es la contenciosa y otra que es la consultiva. Cuando hablamos de la competencia contenciosa, es la solución de conflictos en un ámbito jurisdiccional, es decir, procesos que se tienen y que son asumidos por la Corte Interamericana. En ese sentido, a través de la Corte se pueden resolver de manera definitiva e inapelable si un Estado es responsable o no de una violación de derechos humanos. Cuando hablamos de inapelable es porque pues realmente esa instancia es la única y es la última definitiva que entraría a juzgar un caso de violación de derechos humanos. Para el ejercicio de esta competencia, es decir, para que la Corte Interamericana pueda acudir como tal a esa competencia de poder sancionar a un Estado, se requiere que el Estado demandado haya realizado una declaración especial de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte, la misma que puede ser para un caso específico, por un tiempo determinado o por un tiempo definitivo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que el hecho de que exista la Corte Interamericana no quiere decir que esta por sí sola tiene autonomía para entrar de manera voluntaria a sancionar a un Estado, ¿sí? Sino que es necesario que los Estados
reconozcan esa jurisdicción y reconozcan que la Corte Interamericana sería una corte que estaría facultada para entrar y sancionarlos respecto de una violación a los derechos humanos. Digamos que aquí tenemos un punto y es que... Dime. Bueno, aquí tenemos un punto importante y es que al ser una corte internacional, su aplicación no es inmediata. ¿Me escuchan bien? Es que siento que hay como eco. Ya. Entonces, como les estaba comentando con respecto al tema de la competencia, pues en principio no podemos hablar de que la Corte Interamericana tiene una competencia preferente o u obligatoria para entrar a sancionar los estados, a menos de que los mismos estados, y hablemoslo de manera muy coloquial, digan, listo, yo quiero ser juzgado por la Corte Interamericana y le reconozco jurisdicción para que entre a revisar una situación particular de una posible comisión de un derecho humanitario. Hay países que claramente se han sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero pues hay muchos otros que realmente no, y en esa medida es en donde la defensa de los derechos humanos hay veces se vuelve un poco compleja, en tanto la Corte Interamericana no es una corte de obligatorio acceso por parte de todos los estados, sino de manera preferente, siempre y cuando el estado reconozca la jurisdicción de la Corte. Y ya en materia consultiva es básicamente cuando se solicita un concepto a la Corte Interamericana con respecto a la aplicación o no de un tratado o con respecto a la interpretación como tal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, de qué manera se debería aplicar uno u otro de los artículos. Ahora vamos a hablar un poco de los derechos humanos en Colombia. Específicamente el Estado colombiano entre el año 1995 y 2016 ha sido condenado 17 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2006 y ha otorgado 71 medidas cautelares. Las medidas cautelares básicamente son medidas que se toman por parte ya sea de la Corte o de la Comisión con el fin de evitar que se siga materializando la violación a esos derechos humanos. Entonces, por ejemplo, una medida cautelar puede ser que en un conflicto armado que está siendo juzgado o conocido por la Corte Interamericana o por la Comisión Interamericana, se ordene el cese al fuego. Por ejemplo, esa puede llegar a ser una medida cautelar. Importante aquí tener en cuenta que los casos en los que el Estado colombiano no ha sido declarado responsable son los siguientes. Em, Caso Yarse y otras en contra de Colombia. En este caso, pues, se presentó una excepción preliminar y en ese caso, pues, no se condenó como tal al Estado colombiano. El caso de Duque en contra de Colombia, donde también pues, se presentaron unas excepciones y definitivamente pues no se condenó como tal al Estado colombiano. También en el caso del Palacio de Justicia, en el que hubieron pues muchos desaparecidos, con ocasión pues de lo que pasó en esa época, la Corte Interamericana pues también conoció de ese caso en particular y no fue declarado responsable el Estado colombiano. Bueno, pues este era un poco el contexto que les quería traer hoy con la capacitación. Esto es un tema, digamos que bastante específico, bastante denso también. Está rodeado no solamente de mucha historia que nos lleva a entender un poco por qué nacen las declaraciones de los derechos humanos, por qué surge esa protección a los derechos humanos. Y por qué se empiezan a crear estos organismos internacionales que permiten la protección a los derechos humanos. Entonces, era importante pues que ustedes pudieran tener un poco el contexto de estas normas internacionales, entender un poco en dónde nos encontramos, cómo Colombia está en materia de